Planeta Tierra, hoy más que nunca unido por un profundo cambio de cada país, cada persona, cada empresa y organización. Los cambios a los que se enfrentan cada día las organizaciones como resultado de nuevos modelos de negocios, una revolución tecnológica sin precedentes y los nuevos retos que nos plantea el futuro, requiere de una nueva visión y liderazgo. Pan American Business School, desde hace más de 20 años, ha preparado a más de 115,000 ejecutivos en más de 14 países de Latinoamérica, a través de programas de formación y actualización que se mantienen a la vanguardia de las necesidades futuras de los ejecutivos que quieren llevar a su organización al siguiente nivel. El Faculty de Profesores Internacionales de Pan American School es uno de los más experimentados de Latinoamérica, con más de 300 profesores internacionales procedentes de más de 18 países. Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, permite que cada alumno tenga acceso a una formación global. Cada año se imparten más de 240 programas, llevando a más de 10,000 ejecutivos latinoamericanos una sólida formación a través de programas de maestrías, posgrados, bachelors, certificaciones y programas de educación ejecutiva. El campus virtual de Pan American Business School cuenta con una de las más avanzadas metodologías de aprendizaje, apoyando a organizaciones a diseñar sus universidades corporativas y sus centros de gestión de conocimiento. Experiencia internacional. Hemos impartido programas de formación ejecutiva para empresas de Estados Unidos, México, El Salvador, República Dominicana, Colombia, Paraguay, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Argentina, Chile, España. Ranking de Pan American Business School, considerada Escuela de Negocios número 1 de Guatemala. Top 2 entre las mejores escuelas de negocios para la contratación de mejor talento por su calidad de educación. América Economía. Ranking Top Employers 2019. Entre las 3 mejores escuelas de negocios de Centroamérica, América Economía, Ranking de escuelas de negocios más reconocidas a nivel centroamericano 2018. Entre las 10 escuelas de negocios más innovadoras de Latinoamérica. Forbes Ranking Escuelas de Negocios Más Innovadoras 2018. Pan American Business School es miembro de CLADEA, una red internacional que agrupa instituciones de educación superior dedicadas a la enseñanza e investigación en administración a nivel global. Alianzas y colaboraciones con universidades y escuelas de negocios de clase mundial. Renacemos con más fuerza y convicción en preparar a estos ejecutivos fuertes y con capacidad al cambio y grandes desafíos. El mundo nos une a lograr grandes historias. Somos Pan American Business School. Líderes formando líderes. Feliz tarde a todos. Cuando son las 6 en punto, damos la bienvenida a nuestro webinar Transformación Digital de las Entidades Financieras con Alejandro Farfán. Desde la dirección de Pan American Business School, en alianza estratégica al grupo de EFICA, estamos complacidos de tenerlos la tarde de hoy y esperamos disfruten esta jornada de formación. Me permito presentar a Alejandro Farfán. Es líder y gestor de proyectos de transformación con resultados de alto impacto, comprometido con la generación de valor en procesos de negocio, haciendo uso de metodologías ágiles, innovación, eficiencia, productividad, experiencia del cliente e incorporación de tecnologías 4.0, inteligencia artificial, Big Data, para la transformación digital de las empresas. Esperamos, Alejandro, es un placer tenerte con nosotros con Pan American el día de hoy. Al finalizar leeremos todas las preguntas, para eso tienen el chat activo, las estaremos leyendo al finalizar, así que bueno, disfruten su espacio de formación. Feliz tarde a todos. Hola Lorena, buenas noches, muchas gracias por tu introducción, muy buenas noches a todos. En esta jornada quiero compartirles acerca de algunos aspectos sobre los cuales hemos venido trabajando no solamente en EFICA, sino en diferentes instituciones financieras
con respecto a los temas más recientes relacionados con transformación digital, ¿sí? Y lo que les queremos compartir es desde una visión bastante práctica y de manera que se pueda tomar una serie de conceptos muy concretos, muy aterrizados y que podamos definir de forma muy sencilla y muy aplicable un proyecto o una ruta de transformación digital para las diferentes entidades financieras de la región. Dentro del webinar, en estos 60 minutos, vamos a compartirles diferentes aspectos con respecto a contextos u diferentes cosas que hemos identificado dentro de nuestros clientes o dentro de diferentes entidades financieras a las cuales hemos apoyado, algunos aspectos y conceptos también básicos relacionados con arquitectura empresarial y a partir de cómo podemos empezar a plantear una visión integral de transformación y los principales ejes de transformación sobre los cuales la banca en este momento puede empezar a abordar esta serie de proyectos. Vamos a tocar los 4 principales ejes y vamos a manejar a lo largo de toda la jornada los 5 conceptos claves que les quiero compartir en esta noche. Entonces, sin mayor preámbulo, pues iniciemos. Como les estaba expresando hace un momento, nuestro principal propósito, no solamente con este webinar o con esta breve conferencia, sino también nuestro propósito de intervención y de apoyo es directamente poder apoyar la transformación digital de las entidades financieras mediante la implementación de un modelo que hemos venido trabajando y que hemos venido madurando a lo largo de estos 10 años de experiencia en los cuales hemos tenido la oportunidad de apoyar a un grupo de más de 70 empresas y entidades financieras dentro de la región. Un modelo muy pragmático soportado en herramientas tanto tecnológicas como metodológicas que son de fácil escalabilidad e integración en las mismas dinámicas empresariales o en las mismas dinámicas de ejecución de nuestro día a día y que lo que buscamos es convertir a las organizaciones en ágiles, eficientes y escalables, que esto les permita ir obteniendo resultados concretos en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y que estos resultados no solamente sean de cara a los beneficios que obtiene la organización, sino que también se traduzcan en una mejora de la experiencia de los clientes y en una reducción constante y permanente de costos y que se apalanque y sea uno de los pilares principales de la estrategia de innovación dentro de todas las entidades financieras. Como parte del contexto que hemos ido encontrando y que hemos ido identificando en este tipo de organizaciones cuando llegamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es muy común encontrar en la banca? Entonces, primero que todo, hay un mindset muy tradicional en la alta gerencia. Esto se ha venido cambiando poco a poco, pero finalmente tiene un impacto muy importante dentro de los proyectos de transformación que se debe empezar a gestionar. También encontramos abundante cantidad de procesos y procedimientos que no necesariamente se encuentran documentados. Entonces hay una debilidad y es probable que muchos de los que estén participando en esta sesión y me estén escuchando en este momento se sientan identificados con estas cosas, pero pues es algo, digamos, común, dada también la gran variedad de procesos, de procedimientos y la actualización constante que se está viviendo cada día con respecto a los mismos. Asimismo, también que encontramos alto volumen de colaboradores que no necesariamente todas sus actividades están soportadas en sistemas de información. Entonces, esto nos genera altos impactos también dentro de la cadena de valor de procesos, dado que hay mucha información y muchas barreras que nos impiden llevar la trazabilidad completa de lo que son todas las actividades que se ejecutan a lo largo de los procesos y que finalmente pues impactan el producto final o la entrega de un producto final a nuestros clientes. También encontramos una importante cantidad de sistemas de información sin integración, entonces para ir solucionando algunas de las debilidades o de las necesidades que se dan al interior de las organizaciones,
se han ido creando una serie de sistemas que no necesariamente tienen una integralidad en cuanto a la capa de datos y que finalmente pues esto constituye también alguna de las debilidades que se van encontrando y que posteriormente impiden una explotación analítica de la forma en la que se debería esperar o con los resultados que se quisieran obtener. Y esto pues sumado también a una ausencia de un gobierno de datos que optimice toda la explotación de toda esta información. Entonces recordemos también que estamos en este momento en una era en la cual la información y los datos son uno de los capitales más valorados en este momento. Entonces se resulta o se da como un punto muy importante dentro del proceso de transformación que se debe vivir al interior de las organizaciones. Que también hemos encontrado y que pues generalmente no solamente en los proyectos que hemos abordado, sino en conversaciones que tenemos con nuestros colegas, en conversaciones que tenemos con la gente del medio, con la gente que trabaja y lidera las compañías y las organizaciones, es que la mayoría de los proyectos que se están abordando en este momento se centran mucho más en atender las necesidades del front y se está dejando descuidado también el back office. Entonces, es importante empezar a tener una visión mucho más integral de cómo ir abordando un proyecto de transformación para que cada uno de los diferentes componentes que aportan a la cadena de valor de los procesos y que finalmente le entregan un producto o un resultado a nuestros clientes estén dentro de esta estrategia. Asimismo, hemos encontrado la incorporación de software correspondientes a la industria 4.0 con algunas implementaciones no necesariamente concatenadas o organizadas de forma estratégica, sino un poco aisladas. Entonces hay implementaciones de muchos tipos de herramientas y muchas veces lo que también se ha visto es que estas implementaciones obedecen a alguna necesidad puntual de un área específica y esta área específica pues sale a buscar sus juguetes, por decirlo así, para poder ayudar a sus procesos, pero no necesariamente esto está concatenado o no está alineado con la estrategia organizacional. En algunos casos también se confunde la transformación digital con la digitalización de procesos partiendo desde el modelo tradicional. Entonces, si bien es cierto, la digitalización de procesos es uno de los componentes importantes para que se pueda dar la transformación digital, es importante también intervenir el modelo de negocio e intervenir de forma transversal y de forma integral todas las diferentes capas de la arquitectura empresarial. Que hemos encontrado también poca o nula transformación cultural, lo cual genera barreras y una baja velocidad en el proceso de adopción por parte de todos los colaboradores al interior de la organización. Y finalmente una poca articulación con el ecosistema digital para poder aprovechar todo lo que nos ofrece el Open Innovation, todo lo que nos ofrece el ecosistema sobre el cual la banca y las entidades financieras pues se encuentran en este momento. Entonces, con base a ese contexto y con base a eso que hemos venido recorriendo en estos breves minutos, quiero compartirles algunos conceptos claves y estos conceptos es súper importante que ustedes los tengan en consideración porque algunos de ellos se han convertido como en las frases que venimos escuchando habitualmente, pero otros no necesariamente se han venido atendiendo mucho, como por ejemplo la arquitectura empresarial habilita el roadmap de la transformación. Entonces, acá es súper importante que tengamos en cuenta un concepto muy básico y es la arquitectura empresarial básicamente es como la columna vertebral de la transformación digital y la cual nos va a empezar a demarcar cada uno de los diferentes pasos que debemos ir dando con respecto a las iniciativas y a las intervenciones que empecemos a realizar. Entonces, ¿qué es arquitectura empresarial? Arquitectura empresarial es la descripción de la estructura y el funcionamiento de una organización. Esa descripción de esa estructura y ese funcionamiento se da con respecto a 4 capas que son las que componen de forma integral toda una organización. Entonces hay una primera capa que es la capa organizacional. En esta capa organizacional encontramos todo lo que tiene que ver
con el front, con todo lo que nuestros clientes ven, con todo lo que es el modelo de negocio, con todo lo que tiene que ver con los procesos, cómo cada una de las diferentes productos, servicios que se ofrecen en este momento, que hacen parte de esta primera capa, de esta capa organizacional, están soportados por unos procesos y cómo esos procesos finalmente están soportados por la segunda capa, que es la capa de aplicaciones. Entonces, en esta segunda capa es donde encontramos pues toda la parte tecnológica, el software, todas las soluciones, nuestro core bancario, nuestro CRM y todas las otras aplicaciones que componen o que le dan soporte a esta capa de procesos y que de alguna u otra forma nos permiten empezar a capturar toda esa información de nuestros clientes y llevarla a una tercera capa, que es la capa de datos, que es una de las capas, como les mencionaba hace un momento, más importantes, sobre la cual se empieza a generar una serie de explotación analítica que sumado esto a otro tipo de aplicaciones tecnológicas y otro tipo de metodologías, empezamos a construir una serie de modelos que son bastante provechosos para la entidad y que finalmente nos empiezan a aportar un montón de valor con respecto no solamente a las operaciones actuales, sino a las operaciones futuras y a lo que se podría hacer muchísimo más adelante con toda la explotación de la información. Y finalmente, la capa de la infraestructura tecnológica, que acá es donde empieza pues a soportarse toda la operación y todo el andamiaje necesario para que la primera capa, que es la que generalmente se ve, porque es la capa de negocio, realmente se mantenga al aire, se mantenga abierta y se mantenga funcionando, ¿sí? Entonces, por eso es súper importante tener en cuenta dentro de toda la estrategia de transformación digital y no solamente de transformación digital, sino como estrategia de negocio, una intervención directa a la arquitectura empresarial, porque definiendo esa arquitectura empresarial de la mejor manera es como vamos a poder abordar mucho mejor cada uno de los diferentes proyectos e iniciativas que se den con respecto a la transformación. Con base entonces a lo que acabamos de ver de arquitectura empresarial, en EFICA hemos venido construyendo una visión de cómo abordar cada una de las diferentes capas y cómo irlas integrando, partiendo también de algunos elementos muy importantes. Entonces, el primero de estos elementos es el direccionamiento. Y este direccionamiento tiene que ver mucho con algunas de las premisas o de los hallazgos sobre los cuales mencionábamos en el contexto inicial, y tiene que ver es cuál es esa visión y cuál es la estrategia que tiene cada una de las diferentes entidades con respecto a la forma como se quieren transformar. Primero, cuál es ese norte, hacia dónde quieren llegar, y una vez definida esa visión y alineada esa estrategia de esa visión, es que se empiezan entonces a construir todos los otros elementos necesarios para empezar a tener un abordaje metodológico teniendo en cuenta los principios de arquitectura empresarial y apalancándose o haciendo uso de diferentes metodologías sobre las cuales empezamos entonces a construir cada uno de los diferentes proyectos. Entonces, ¿cómo se empieza a abordar toda esta parte? Lo primero es pues tener en cuenta que la primera capa que tenemos que empezar a mirar es la capa de procesos. Entonces recordemos que la capa de procesos es la capa que le brinda todo el soporte a nuestra capa de negocio o a la parte del front, que es lo que finalmente no solamente nuestros clientes ven, sino que nuestra competencia también ve, y es lo que finalmente empieza a hablar bien o mal de nuestra organización. Entonces, para que finalmente todo esto se empiece a hablar bien, lo que debemos es empezar a darle una mirada a cómo está esa capa de procesos, en qué nivel de madurez se encuentran estos procesos, si estos procesos se encuentran completamente soportados o no a través de plataformas tecnológicas, qué pasa con todos los datos que se reciben a través de estos procesos. Todos esos datos son alojados de forma estructurada en una infraestructura que nos permita posteriormente hacer un uso o una explotación analítica. O sea, podemos aprovechar toda la información que nos proveen
estos procesos para posteriormente empezar a hacer una serie de análisis que le van a agregar valor a nuestro negocio. Entonces, por eso es muy importante iniciar con esta primera mirada a lo que es la capa de procesos. Más adelante les voy a contar un poco cómo o cuál es nuestra recomendación de cómo abordar esta mirada, porque esto es un proceso evolutivo, ¿sí? Entonces sabemos que los procesos van cambiando, los procesos van evolucionando, los procesos van mejorando y con esta aceleración tan rápida que llevamos, que incluso por el tema de la pandemia pues se ha venido dando a mayor escala la aceleración. Entonces los procesos han tenido que irse cambiando de forma muy rápida y lo importante es poder tenerlos siempre bajo el radar, siempre controlados y empezar a partir de los procesos, empezar a darle una mirada a las otras capas. Entonces empezar a revisar también nuestra capa de software e infraestructura. Todos nuestros procesos están soportados por soluciones tecnológicas o existen vacíos al interior de ellos, y esos vacíos tenemos que de alguna forma llenarlos para no perder esa trazabilidad, para no perder información de valor y para poder darle una mejor respuesta y una mejor atención a nuestros clientes. Entonces es importante también empezar a revisar esta capa de software e infraestructura e identificar dentro de todas nuestras aplicaciones cuáles de ellas ya se encuentran obsoletas y cuáles de estas deberían ser cambiadas, o en dónde podemos identificar una oportunidad para introducir alguna nueva tecnología que nos permita ser mucho más eficientes nuestros procesos, que nos permita automatizar, que nos permita digitalizar, que nos permita robotizar o que nos permita hacer una explotación analítica no solamente descriptiva, sino también predictiva, prescriptiva y de otro tipo de funcionalidades que finalmente van a empezar a fortalecer, a nutrir y ayudar a los procesos a que sigan avanzando dentro de su curva de maduración. Y por último, esta capa de software lo que nos va entregando es todos los datos que necesitamos posteriormente para la explotación analítica. Entonces es importante también revisar esa capa de datos, cómo está construida. Tenemos esos datos estructurados, qué manejo les estamos dando. Todos los sistemas que están atendiendo mis procesos me están entregando los datos en esta gran base de información. ¿Qué está pasando con esos procesos que no están siendo soportados por una solución o una aplicación tecnológica en la cual es necesario también capturar esa información? O hay mucha información que se me está perdiendo simple y sencillamente porque no le estoy dando una mirada a esta capa de datos, y porque esta capa de datos o no está correctamente estructurada o no le estamos haciendo la explotación que se requiere. Entonces, una vez que abordamos metodológicamente estas tres capas, pasamos casi que de forma transversal a revisar lo que son la estructura organizacional, que viene dada muchas veces por la capa de procesos, por la capa de software y finalmente por la capa de negocio, y la capa analítica, para poder entender si toda la información que me provee el negocio, toda la información que me proveen mis sistemas, realmente la estoy explotando y estoy haciendo el mejor uso de ella. Y por último, dentro del modelo, lo que tenemos es unos movilizadores, que como les indicaba hace un momento, uno de los aspectos importantes que se deben atender también desde el inicio de una intervención de transformación digital tienen que ver con la transformación cultural, tiene que ver con la adaptación de todos nuestros colaboradores y de todas las personas que hacen parte de la organización para que todos vayamos cambiando el mindset, la forma de pensar, la forma de hacer las cosas y empecemos a generar grandes cambios, no solamente como personas, sino grandes cambios también para la organización. Y para que todo esto se dé, pues se requiere también una intervención de liderazgo, porque necesitamos unos líderes fuertes, unos líderes con un pensamiento digital, unos líderes que estén realmente comprometidos con que todos estos cambios y todas estas transformaciones se vayan dando y que ayuden y apoyen a sus equipos para que toda esta información también la vayan adoptando, la vayan entendiendo, la vayan asimilando y la vayan poniendo también en práctica dentro de sus ejecuciones. Segundo concepto clave que les quiero compartir en esta noche: el cliente es el corazón de la transformación. Este es uno de los que generalmente escuchamos, no es
no es tan común como el primero relacionado con la arquitectura empresarial, pero definitivamente este es uno de los más poderosos y tiene que ver con la centralidad en el cliente. Entonces, todos los cambios sobre los cuales se trabaje, todos los cambios sobre los cuales empecemos a generar una serie de iniciativas deben tener un concepto súper clave, y es que deben estar centrados en el cliente, ¿sí? Dentro de la visión que les quiero compartir esta noche, quise traer específicamente 4 de los principales ejes de intervención. ¿Y por qué considero que estos son los 4 principales? Porque finalmente son los que te empiezan a mover todas las diferentes aristas del negocio, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, hay algunas dimensiones, que son las que hemos venido mencionando, que están basadas en arquitectura empresarial, la dimensión de procesos, la dimensión de tecnología. Estas dimensiones lo que nos van a empezar a proveer es insumos importantes para poder entrar a definir o para poder entrar a accionar cada uno de estos diferentes ejes de intervención, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos ejes? Son el eje comercial, es el eje sobre el cual pues, se mueve prácticamente casi que el 100% de las comunicaciones de las entidades financieras. Esto tiene relación con marketing, tiene relación con ventas, tiene relación con el mismo cliente, con el conocimiento del cliente, con toda la información que es necesaria tener a la mano y tener de conocimiento para poder conocer más de lleno a este cliente e ir mejorando poco a poco, y en la medida que vayamos teniendo mayor información, mayor data estructurada, ir mejorando cada uno de nuestros modelos. El segundo eje es el eje del back office, que como lo veíamos también dentro del contexto, el back office algunas veces se queda como a la espera, ¿sí? Entonces le empezamos como a dar mayor foco a los temas que tienen que ver con el front, a la parte comercial, servicios, pero el back office siempre como que lo vamos dejando un poco rezagado. Entonces acá es muy importante también tenerlo muy en cuenta dentro del proceso de transformación, porque en últimas la integración de estos 4 son los que nos van a permitir brindarle a nuestro cliente lo mejor en productos, lo mejor en servicios, lo mejor en atenciones, y en últimas pues brindarle una mejor experiencia a nuestros clientes. El tercer eje es el eje de servicios, que como les indicaba, pues hace parte de las principales intervenciones sobre las que generalmente se trabaja, dado que pues el servicio está muy relacionado también a todo lo que son los procesos del front, y son los procesos sobre los cuales los clientes expresan sus principales dolores. Y si bien es cierto, los clientes en este momento se pueden estar presentando alguna queja o alguna reclamación, lo más importante es que en la medida que esos procesos sean muy ágiles y esos procesos sean en la medida de lo posible muy automatizados, esto nos va a permitir también brindarle una mejor experiencia a nuestros clientes. Y el cuarto eje es el eje de riesgo, que finalmente el eje de riesgo es el que nos va dando la brújula y nos va marcando el termómetro de cómo están operando los otros 3, de cómo está operando también el mercado, de cómo están cada una de nuestras diferentes aristas desde la perspectiva de riesgo, porque pues el negocio financiero de por sí es un negocio de riesgo, pero es un negocio de riesgo controlado, es un negocio de riesgo que siempre tiene que estar bajo la lupa, y obviamente dentro de un proyecto de transformación digital no lo podemos dejar atrás. Entonces rápidamente vamos a entrar a darle un doble clic a cada uno de estos diferentes ejes de intervención para que vayamos viendo un poco cuáles son esas iniciativas sobre las cuales recomendamos empezar a trabajar de forma muy anticipada y empezar a construir también ese roadmap de intervención y de implementación. Entonces, iniciando con el eje comercial, entonces los primeros aspectos están relacionados con la parte estratégica, y esta parte estratégica tiene que ver con la alineación de todo lo que estratégicamente se definió por parte de la alta gerencia, por parte de la alta dirección, de cuáles deberían ser esos elementos mínimos o esos elementos básicos con los cuales tanto nuestra área de marketing, nuestra área de venta y nuestra área de conocimiento del cliente deben empezar a gestionar para poder tener muchos mayores elementos que nos
permitan ir evolucionando y que nos permitan estar mucho más cercanos a nuestros clientes bajo un modelo de relacionamiento de 360 grados. Entonces, los primeros elementos con respecto a marketing tienen que ver con segmentación y oferta de valor. Acá es muy importante poder empezar, así sea desde un nivel muy inicial, contando con los criterios más básicos de segmentación, poder empezar a segmentar nuestros mercados, poder empezar a segmentar nuestra base de clientes y no solamente segmentarla para conocerlos, sino también para identificar cuáles son sus necesidades y cuáles de nuestros productos o de nuestra oferta de valor podemos poner a su disponibilidad para poder atender esas necesidades. Entonces, acá empezamos a definir una serie de modelos dentro de la segmentación que lo que nos van es marcando a partir de una ruta de maduración cuáles son las características o cuáles son los elementos que debemos ir incorporando. Elementos relacionados con ciclo de vida del cliente, elementos relacionados con valor potencial del cliente, elementos relacionados con el riesgo que tiene este cliente para nuestra entidad, elementos relacionados con rentabilidad, con un montón de variables que deben estar enfocadas para los diferentes mercados o targets sobre los cuales estamos apuntando, ya sea personas o sea empresas. Y una vez que tenemos construido toda esta parte de mercadeo estratégico, debemos también hacer un enganche de toda esta información y de todos estos modelos para poder disponibilizar todo este conocimiento a nuestra fuerza de ventas o a nuestros equipos comerciales, que son finalmente quienes van a salir a tener ese acercamiento y a tener esa interacción con nuestros clientes. Entonces, dentro de la parte estratégica de ventas, también hay algunos elementos que son muy importantes tener en consideración. Entonces, tener muy bien definida una sistemática comercial, tener muy bien definida, muy bien implementada una plataforma de gestión comercial y una agenda comercial. Una agenda que tome toda esta inteligencia del negocio que marketing te provee y que te empiece a generar una serie de campañas para poder abordar a los clientes, para ser mucho más proactivos en ese abordaje, para poder estar mucho más cercanos también a nuestros clientes y poder ofrecerles dentro de todas los parámetros acordados cualquier tipo de producto o servicio que esté acorde a su segmentación, a su ciclo de vida o a su valor potencial. Y finalmente hay un elemento que es súper importante que tiene que ver con el conocimiento del cliente. Entonces ya no es solamente tener los datos de contacto del cliente, también es importante conocer mucha información con respecto a él relacionada con hábitos y costumbres, relacionada con gustos y preferencias, relacionada con aspectos que me puedan permitir identificar variables económicas o financieras para poder crear algoritmos que me permitan calcular cuál es el valor potencial de mi cliente y a partir de un cálculo también del valor actual empezar a definir estrategias de abordaje con estos clientes. Estrategias que me permitan abordar a clientes que tengan un alto valor potencial y que de pronto con nuestra entidad manejen un bajo valor actual y empezar a definir una serie de campañas a través de las cuales lo que queremos es ir nivelando su valor actual con su valor potencial. O si al contrario tenemos un cliente que su valor potencial es bajo o ha venido disminuyendo a lo largo del tiempo, pero su valor actual es muy alto, lo más probable es que sea un cliente de alto riesgo, es un cliente que pueda estar sobreendeudado, es un cliente que pueda estar pasando por una dificultad económica y es un cliente que debo empezar a administrar, que debo empezar a ver con otros ojos y debo empezar ya no entregándole campañas quizá de crecimiento, sino campañas que sean un poco más de administración, de educación financiera, de poder identificar cuáles son esas necesidades o cuáles son esos aspectos que lo han llevado a presentar, digamos, ese deterioro o esa condición en la que se encuentra en este momento. Una vez que definimos o se define toda esta parte estratégica, el objetivo es que se tenga una plataforma de gestión comercial que nos ayude a integrar todo lo que
La estrategia nos está indicando o nos está dictando que debemos hacer, y que de forma muy práctica, de forma digital, de forma, digamos, constante dentro del día a día, le podamos disponibilizar toda esta información a nuestra fuerza comercial, pero disponibilizársela a partir también de una serie de lineamientos, ¿sí? Entonces, lineamientos que empiezo a definir desde la parte de la sistemática. Entonces, estos lineamientos pueden estar asociados a los segmentos, a partir de qué tipo de fuerzas comerciales atiendo qué segmentos. Por ejemplo, hay algunos segmentos que son segmentos de alto valor, que de pronto a estos les defino un tipo de fuerza que sea relacional, que los vaya a atender uno a uno, que esté muy pendiente de estos clientes, distinto a unos segmentos que de pronto sean segmentos masivos, en los cuales defino una serie de canales de autoatención, defino una serie de mecanismos o a través de call center, con los cuales empiezo entonces a darle una atención a los diferentes segmentos, y también le empiezo a entregar información de mucho valor a nuestra fuerza comercial, dotándola de una agenda sistematizada que le permita movilidad, que le permita estar o ejecutar sus actividades independientemente del lugar en donde se encuentren. Y yo creo que ese ha sido uno de los retos también importantes que nos ha dejado todo este momento de pandemia, y es no necesariamente en la presencialidad tener que hacer este tipo de gestiones, sino buscar mecanismos que a través de canales digitales, de medios digitales, nos permita también proveer este tipo de información y poder continuar manteniendo esa cercanía con nuestros clientes. Entonces, en el eje comercial, uno de los objetivos es este. En el eje de servicios, lo que buscamos o lo que se debe tener en consideración es, primero que todo, una parte de omnicanalidad, a través de la cual, por diversos canales de atención y canales que estén realmente conectados. ¿Y cómo están conectados estos canales? Haciendo uso de arquitectura empresarial, haciendo uso de toda una arquitectura por debajo de esa columna vertebral de la que les hablaba hace un momento, en la cual cada uno de estos diferentes canales hace uso de la información que está disponible para cada uno de ellos. ¿Esto qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir tener una visión integral del cliente, independientemente de cuál sea el canal a través del cual él se está acercando o él esté solicitándonos alguna de los servicios o alguno de los requerimientos que tenga en este momento, ¿sí? Entonces, independientemente del canal, la experiencia del cliente debe ser igual de memorable, la experiencia del cliente debe ser igual de satisfactoria para él. Entonces, acá dentro del eje de servicios encontramos diferentes tipos de atenciones. Entonces podemos contar con una plataforma de servicios, una plataforma que esté, como les mencionaba, automatizada. Entonces, para este tipo de automatizaciones hay una serie de tecnologías que nos ayudan también y que de forma muy rápida nos permiten empezar a generar este tipo de interacciones, y nos permiten empezar a generar esa trazabilidad completa que necesitamos para poderle dar una mejor atención a nuestros clientes. Entonces, así sea para una plataforma de servicios, para unos kioscos de autoatención, para una administración y gestión de PQRS, lo que buscamos es que todos estos procesos de servicios se encuentren automatizados. Y una de las soluciones o de las plataformas más idóneas para poder hacer esto es el BPMS. Entonces, con el BPMS lo que vamos a poder hacer es automatizar toda la cadena de valor de servicios, toda la cadena de valor comercial, e incluso de todos los otros diferentes procesos con los que cuenta la compañía, para poder empezar a generar toda esa información que necesitamos para una posterior explotación analítica, para una posterior identificación de variables que nos van a permitir seguir avanzando y mejorando mucho más dentro de la parte de servicios y mucho más dentro de todo lo que tiene que ver con el relacionamiento integral con el cliente. Dentro de servicio también hay algunos temas relacionados con gestión documental, que es muy importante también empezar a manejarlos de forma digital. De hecho, con la incorporación de todos los mecanismos de firma electrónica
que ya se han venido desarrollando a lo largo de todos nuestros países. Acá el objetivo es empezar a desligar toda la parte, no solamente de servicios, sino también de originación de lo que son los documentos físicos. Incluso recientemente en Colombia, la normativa de la superfinanciera ha cambiado y ha habilitado que los contratos y los pagarés y todos los documentos que se utilizan para la originación de productos puedan darse también a través de otro tipo de autenticaciones digitales que nos permita hacer uso de estas nuevas herramientas y de estas nuevas plataformas. Entonces, asimismo como la tecnología va avanzando, como las metodologías van avanzando, la regulación también tiene que ir avanzando, porque no nos podemos quedar rezagados esperando pues que solamente los cambios se vayan presentando sin darle, digamos, pie a que todas las entidades también los puedan utilizar. Entonces, en la parte del eje de servicios, ¿cuáles son las principales tecnologías de soporte? Como les mencionaba, el BPMS, que lo vamos a estar viendo a mayor profundidad en la sesión que vamos a tener el día de mañana. Entonces ahí vamos a entrar a ver mucho más al detalle todo lo que tiene que ver con automatización de procesos y cómo el BPMS nos ayuda sobre esto. Hay otra tecnología que es el RPA, Robotic Process Automation, sobre el cual también vamos a estar abordando y ahondando la próxima semana para poder identificar cuáles son las características y cuáles son las condiciones y los beneficios que trae toda la robotización de actividades recurrentes, toda la robotización de actividades que son repetitivas, que son estandarizadas y que finalmente lo que buscamos con esto es empezar a desrobotizar la labor humana para poder hacer uso de estos talentos o de las personas que hoy día pueden estar realizando o ejecutando actividades que son muy monótonas y muy repetitivas, dejándole esas actividades a los robots y utilizar estos talentos para otro tipo de actividades como analítica o otro tipo de actividades que nos ayuden a fortalecer mucho más los canales de servicio, los canales de ventas, que es donde finalmente la interacción humana nos ayuda y nos agrega muchísimo valor. Y por último, pues una de las herramientas también importantes es toda la parte de explotación analítica en todo lo que tiene que ver con el eje de servicios. Otro de los conceptos claves que debemos tener en cuenta dentro de toda la estrategia de transformación digital tiene que ver con que la transformación no debe darse solamente en el front, sino también debe darse en el back office. Entonces esta es una premisa que nos gusta mucho llevar y difundir al interior de nuestros clientes, y la quiero compartir también esta noche para que también empecemos a entender que este back office, en la medida que lo vayamos haciendo mucho más inteligente, mucho más automatizado y mucho más digital, pues lo que nos va a generar es un montón de beneficios, no solamente de cara a la entidad, sino también de cara a cada uno de nuestros clientes. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación con respecto al eje del back office? Lo primero es, debemos partir necesariamente, igual que en todos los otros ejes, de la capa de procesos. Entonces, acá es sumamente importante empezar a revisar esta capa de procesos, porque la capa de procesos del back office tiene que conectar y tiene que hacer un match casi que perfecto con los procesos del front, ya sean los procesos comerciales o los procesos de servicio, porque finalmente el back office es donde finalmente se materializa la oferta de valor. Entonces, si lo estamos haciendo muy bien en la parte comercial, si lo estamos haciendo muy bien en la parte de servicio y tenemos la mejor sonrisa y tenemos las personas y los talentos más carismáticos, pero al final, una vez que se recibe la solicitud o una vez que se recibe una queja o una reclamación de nuestros clientes y no es atendida dentro de los plazos o dentro de los tiempos que le prometimos a nuestros clientes, pues ahí vamos a estar faltando a nuestra promesa de valor y la promesa de valor que hicimos a nuestros clientes. Entonces acá es muy importante empezar a mirar toda la parte de automatización y sistematización de este back office. Entonces acá entran también una serie de herramientas y de plataformas tecnológicas. Entonces, una vez más, tenemos el BPMS, porque pues con el BPMS vamos a poder hacer automatización integral de todos nuestros procesos de punta a punta. Vamos a poder tener trazabilidad, vamos a poder saber qué pasó
en todo lo que fue la parte comercial y qué pasó a partir de que entró esta operación a todo el back office. Vamos a poder también contar o debemos incorporar herramientas de gestión documental tipo SM. Entonces también para ir integrando a lo largo de toda la cadena de valor todos estos documentos que ya lo que buscamos es no manejarlos con papeles, sino que sean completamente digitales, y esto nos va a generar eficiencias porque ya no es necesario esperar a que los documentos físicos me lleguen para poder empezar a realizar un análisis o empezar a realizar una validación y si se me presenta una devolución o un rechazo, tenga que devolverlo al área originadora y empezar a perder un poco más de tiempo, sino que con la digitalización y con las herramientas tipo SM, lo que buscamos es acortar todos esos tiempos, tener un manejo 100% digital de toda la documentación y que este back office sea 100% digitalizado, incorporando también RPA para poder sustituir todas esas actividades que son monótonas, rutinarias, sobre las cuales muchos de nuestros colaboradores o tenemos una gran fuerza productiva trabajando en eso y que la podamos reemplazar y acomodar en otro tipo de actividades en las cuales nos ayuden a agregar un mayor valor dentro de las operaciones. Y finalmente toda la parte de monitoreo y estadísticas con todo el manejo y el uso también de la analítica de operaciones, que lo que nos van a permitir es empezar a tener una estructura mucho más eficiente y atender la operación de todos los productos, servicios u operaciones de todo índole que se tengan al interior de la organización. El cuarto y último eje de intervención es el eje de riesgos. Y como les mencionaba, este es uno de los ejes también muy importantes sobre los cuales debemos empezar a abordar los proyectos de transformación, no solo porque es el eje sobre el cual tenemos el mayor ente fiscalizador pidiéndonos o exigiéndonos un cumplimiento regulatorio, sino porque a partir de este es donde empezamos también a monitorear, a controlar, a hacer un seguimiento, a realizar un cálculo de provisiones, a realizar manejos estadísticos, y para eso debemos empezar entonces a implementar también una serie de tecnologías, una serie de modelos que nos permitan no solamente tener ese cumplimiento regulatorio, sino también tener unos modelos que me permitan tener una mejor evaluación de los diferentes tipos de riesgos, ya sea un riesgo de crédito, riesgo operativo, riesgo de liquidez, cualquier tipo de riesgo sobre los cuales debemos tener este monitoreo. Lo podemos empezar también a automatizar, lo podemos empezar también a transformar digitalmente para hacer un uso más efectivo, no solamente de la información, sino de la prevención y de empezar a generar unos mejores índices de riesgo al interior de nuestra organización. El cuarto concepto clave nos ayuda a recoger todo lo que hemos venido conversando en estos 40 minutos y tiene que ver con los procesos, las personas y la tecnología van de la mano. Entonces, ¿cómo integramos procesos, personas y tecnología? Recordemos que uno de los principales puntos de acción y de intervención es realizar una reingeniería de procesos, ¿sí? Esta reingeniería de procesos lo que me va a empezar a mostrar es una curva de maduración de estos procesos que poco a poco se irá transformando y se irá transformando dependiendo los habilitadores tecnológicos que les vayamos incorporando, los mismos que hemos venido repasando a lo largo de esta conversación, y los movilizadores que estemos implementando. Entonces, toda la intervención de transformación cultural, toda la intervención de liderazgo y la implementación de todas las tecnologías 4.0 son las que nos van a empezar a ayudar a ir madurando nuestra cadena de procesos dentro de los diferentes niveles de madurez de los procesos de negocio. ¿Y cómo lo hacemos o cómo lo implementamos? Entonces, lo implementamos bajo un modelo o un marco de trabajo iterativo incremental en el que utilizamos diferentes marcos de trabajo como BPM, como Lean Six Sigma, como Design Thinking, como Scrum, sobre los cuales empezamos a hacer esa interacción, ¿sí? Irle dando una mirada de la mano a los procesos, irle dando una mirada de la mano a la tecnología, ir transformando poco a poco la tecnología entre lo que nosotros hemos denominado un mundo 1, que es nuestra tecnología actual,
las soluciones con las que contamos en este momento, a las cuales debemos incorporarles buenas prácticas, tratar de incorporar infraestructura en la nube, tratar de incorporar nuevas metodologías para todo ese desarrollo tecnológico e identificar cuáles de estas tecnologías deben irse trasladando o deben irse cambiando, dado que debemos empezar a incorporar nuevas tecnologías y debemos empezar a hacer mucho más eficiente toda la operación. Entonces, para esa transición, empezamos a construir una estrategia que le hemos denominado Mundo 2, y este Mundo 2 se va dando en el mediano y largo plazo. Dentro de este Mundo 2 que vamos a tener toda la incorporación de las nuevas tecnologías, todo lo que ustedes están viendo en este lado derecho, donde a través de la implementación del BPMS, que todo esto es evolutivo, entonces un proyecto de transformación o de automatización de procesos a través de un BPMS puede tener un punto de inicio, pero esto sigue evolucionando y sigue evolucionando, y en la medida de lo posible entonces ir incorporando poco a poco cada una de las diferentes tecnologías que nos permitan ir encontrando dentro de esta curva de maduración todas estas victorias tempranas que necesitamos para ir mostrando también los resultados a la alta gerencia, para irles compartiendo cuáles son los beneficios que vamos encontrando sobre la marcha al ir incorporando cada una de estas diferentes tecnologías, al ir transformando la cultura organizacional, al ir transformando y madurando nuestros procesos y todos esos indicadores que también son muy importantes para poder hacer, digamos, esa presentación. Y este es el último concepto clave sobre el cual les quiero compartir esta noche, y tiene que ver justamente con la medición, y es: lo que no se mide no se gestiona, y lo que no se gestiona no se mejora. Y definitivamente dentro de todo el proyecto o dentro de toda la ruta de transformación, porque más que un proyecto, esto es una estrategia, y la estrategia requiere una ruta de transformación, y es una ruta de largo aliento, en la cual debemos tener completamente claros cuáles son esos indicadores sobre los cuales debamos ir haciendo seguimiento a la transformación. Entonces, he querido traerles esta tabla en la cual me quiero concentrar básicamente en la última línea, y lo que nos habla esta tabla es cuáles son los beneficios que vamos obteniendo dentro de ese modelo de madurez de los procesos, dependiendo del nivel en el cual vayamos evolucionando cada uno de los diferentes procesos, bloques de procesos o los procesos en general de toda la organización. Y es cuáles son esos impactos que podemos ir cuantificando. Y hay uno de esos que le gusta muchísimo a la alta dirección y a las juntas directivas, y es cuánto es el ahorro, cuánto es la eficiencia que me está generando estas inversiones que por otro lado estoy generando para poder empezar a transformarme digitalmente, para poder empezar a evolucionar tecnológicamente, para poder empezar a transformar culturalmente también a mi gente. Pero todo eso, ¿yo cómo lo voy a empezar a palpar? ¿Yo cómo voy a empezar a generar o a identificar cuáles son esos beneficios tangibles sobre los cuales se va dando eso? Entonces, para eso tenemos esta tabla en la cual, dependiendo del nivel de madurez de los procesos, podemos ir identificando cuáles son esos KPIs y cómo se están moviendo, y uno de los más importantes es el de la eficiencia. Entonces, esto era lo que les quería compartir en esta noche. Me encantaría escucharlos ahora a partir de este momento. Lorena, si le damos, porfa, espacio a las preguntas para esta sesión, por favor. Gracias, perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Sí, tenemos varias preguntas. La primera de ellas, ¿me escucho con eco o se escucha bien? No, te escucho bien. Perfecto, gracias. De José, pregunta: en tu experiencia, ¿qué nivel de madurez requieren los procesos para poder abordar herramientas 4.0? Bueno, los procesos, para poder empezar a incorporar herramientas 4.0, podemos empezarlos a hacer desde el nivel 2. ¿Por qué desde el nivel 2? Desde el nivel 1 todavía falta mucha organización al interior de los procesos, falta estandarización y falta medición. La forma en la que se pasa de nivel 1 a nivel 2 es justamente con esos tres elementos: estandarizando, documentando y midiendo. Una vez que los procesos ya se encuentran en el nivel 2,
podríamos decir que están listos para empezar a incorporar algunas de las tecnologías que podemos encontrar dentro de 4.0, como cuáles: BPMS y RPA. ¿Por qué BPMS y RPA? Porque con el BPMS lo que vamos a buscar es, como ya tenemos este proceso estandarizado, este proceso ya lo hemos venido revisando, lo que vamos a empezar es a identificar cuáles son los principales procesos que deberíamos empezar a automatizar, y adicionalmente cuáles son esas actividades que hemos ido revisando dentro de toda la medición entre la evolución de nivel 1 a nivel 2, que podamos identificar que son susceptibles también a ser robotizadas. Entonces, a partir de este punto podemos empezar a incorporar BPMS, RPA, y esto lo que nos va a ayudar es acelerar un poco más ese cambio de nivel entre nivel 2 y nivel 3, donde a partir del nivel 3 pues ya podemos empezar a incorporar otra serie también de tecnologías, y podemos empezar también a hacer una serie de explotaciones relacionadas con analítica, un poco más hacia la parte de Big Data, porque pues ya vamos un poco más robustos y mucho más maduros. Gracias. Tenemos una pregunta de Ana Pinto. Ella nos dice: ¿cuáles estrategias podemos utilizar para mejorar la calidad de la data de los clientes? Para migrar al 100% de temas digitales, ¿debemos contar con un 100% de data fiable? Bueno, el tema de la data es un tema que generalmente hay que entrar a abordar desde el principio, ¿sí? Generalmente cuando llegamos a alguna organización, el tema de los datos está completamente o desactualizado en un alto porcentaje, o no necesariamente está estructurado de la mejor manera. Entonces, acá hay diferentes estrategias que es muy importante empezar a abordar. La primera de ellas, es importante definir muy bien y claramente cuál es el gobierno de los datos, ¿sí? Una vez que tengamos definido el gobierno de los datos, o incluso en paralelo, también hay que crear las capacidades tecnológicas para poder contar con data estructurada, para poder contar con los repositorios de información, ya sean en on-premise o en la nube, sobre los cuales podamos empezar a alojar todos estos datos estructurados, y en la medida de lo posible cada uno de los diferentes legacies o sistemas productos sobre los cuales estemos trabajando ya nos empiecen a generar datos que podamos tener de forma organizada y estructurada para poder empezar a hacer una explotación. ¿Y cómo podemos empezar a buscar también esa actualización de los datos? Entonces hay que definir también una ruta de maduración relacionada con el conocimiento de los clientes, ¿sí? Entonces es muy importante primero plantearse cuál es la información y cuáles son los datos claves que yo necesito tener y que me van a dar respuestas a las necesidades de mi negocio. Una vez que definamos cuáles son esas preguntas claves e identifiquemos cuáles son esos datos claves, hay que empezar a definir tácticamente cuáles son las acciones que debo empezar a ejecutar para poder capturar esos datos de mis clientes, ¿sí? Y cuáles serían los canales a través de los cuales debo empezar a hacer esa captura de los datos. Entonces, si voy a utilizar los canales digitales, si voy a utilizar la página web, si voy a utilizar el call center, si voy a utilizar las oficinas bancarias, si voy a utilizar todos los canales que tenemos a nuestra disposición. Entonces hay que definir una estrategia de cómo toda esta información que ya sabemos que es la que vamos a necesitar para dar respuestas a las preguntas estratégicas del negocio. Entonces, ¿cómo la vamos a empezar a capturar? Y esto también es un proceso evolutivo, no es un proceso que se va a dar de la noche a la mañana, pero si se hace de forma estructurada y con un buen gobierno de datos, por lo menos entre 1 y 2 años ya vamos a poder contar con una data mucho más organizada, estructurada y de gran valor para poder hacer una explotación analítica de alto valor. Gracias. Tenemos una siguiente pregunta, es anónimo. Nos dicen: ¿qué estrategia podemos utilizar para vencer los miedos de que nuestros clientes utilicen banca en línea? Bueno, uno de los principales cambios, y que no lo mencioné acá, pero que es muy importante, y gracias por la pregunta, tiene que ver, si bien es cierto, estamos viendo acá todas las estrategias que debemos ejecutar y accionar con respecto a nuestros colaboradores y con respecto a cómo el banco se va a transformar de adentro hacia afuera.
también es importante empezar a gestionar ese cambio cultural en nuestros clientes, ¿sí? Y para eso es súper importante entonces empezar a definir también, así como al interior, yo defino un modelo de transformación cultural y ese modelo de transformación cultural le coloco una serie de KPIs y le coloco una ruta de evolución que lo que me va a ir marcando es qué tanto mi cultura organizacional se está transformando y qué tanto el pensamiento de mis colaboradores se está transformando. Por el lado de mis clientes debo hacer lo mismo. Entonces, a partir de toda la estrategia de segmentación, puedo empezar a identificar los diferentes perfiles, los diferentes arquetipos de clientes que tenemos al interior de la organización. Y una vez que tengamos identificados claramente esos arquetipos, debemos ver cuáles de estos son los que requieren un mayor acercamiento y los que requieren quizá un mayor apoyo para empezar a trasladarse hacia los canales digitales. Entonces, esas estrategias van muy focalizadas hacia cada uno de los diferentes arquetipos que vayamos encontrando al interior de la organización, porque definitivamente no podemos llegar de la misma manera a todos nuestros clientes. Hay clientes que son solamente digitales, que nunca pisan una oficina bancaria. Hay clientes que para algunas cosas les gusta ir al banco, para otras no. Y hay otros que definitivamente no les gusta los canales digitales para absolutamente nada, porque finalmente no son muy cercanos a ellos o les da mucho miedo el tema del riesgo, del fraude, con tantas noticias que tenemos. Entonces es muy importante primero definir muy bien esos arquetipos y con base a los arquetipos empezar a diseñar las estrategias de cómo vamos a ir educando a cada uno de nuestros clientes progresivamente. Gracias, Alejandro. Hay varias preguntas de transformación digital. Una de ellas es, ¿cuánto tiempo se demora un proyecto de transformación digital en un banco? Bueno, eso depende de muchas variables, ¿sí? Pero colocándolo en un contexto general y de lo que hemos venido observando en los últimos años, un proyecto completo se puede tomar entre 4 o 5 años, dependiendo mucho de las capacidades que ya tenga el banco adquiridas al interno, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con capacidades? Entonces, con capacidades me refiero a la infraestructura tecnológica, a la antigüedad tecnológica de los software con los cuales se estén operando en este momento. En este punto la tecnología es crucial para poderle brindar ese acelerador a la transformación. Por otro lado, ¿cuáles son las capacidades en cuanto a competencias digitales con las que cuenta también mi personal? ¿Cuál es el plan de capacitación en capacidades digitales, no solamente en la transformación cultural, sino en adquirir todas estas otras capacidades digitales que necesitamos para poder empezar a abordar y empezar a meterle un poco más el acelerador a un proyecto de transformación digital? Y ahí es muy importante también empezar a mirarnos como hacia adentro, y es si finalmente habrá alguien o algunas personas de nuestros equipos que no necesariamente nos van a poder acompañar dentro de este proceso, o porque no quieren o porque definitivamente el tema no les gusta. Entonces es muy importante empezar a como a definir cada uno de esas diferentes como issues que se nos van a ir presentando, ¿sí? Entonces, en la medida que vamos abordando, lo más probable es que empecemos con mucho entusiasmo, después ese entusiasmo empieza a bajar un poco, ahí entra muy fuerte la transformación cultural, y poco a poco ir construyendo cada uno de los diferentes elementos. Entonces, como les decía, no es un proceso sencillo, es un proceso evolutivo, y dentro de este proceso evolutivo lo más importante es definir desde el principio muy bien ese roadmap de abordaje, y ese roadmap de abordaje que nos vaya generando victorias tempranas, victorias que le podamos empezar a compartir al resto de la organización, que no sea solamente un proyecto de un área, sino que sea una estrategia que esté permeando a toda la organización, y a partir de la comunicación de esas victorias tempranas, eso genera un contagio general. Con ese contagio, eso puede ser un acelerador también del proceso.
Entonces, más o menos yo te podría decir, dependiendo de las capacidades que tenga la organización, puede demorarse entre 3 o 5 años un proceso completo de transformación. Y por aquí nos preguntan igualmente, ¿qué área debería liderar el proceso de transformación digital? Bueno, esa es una pregunta bien interesante, porque ahí empezamos a ver temas también de manejo político al interior de las organizaciones. Entonces, si nos vamos específicamente al deber ser de cómo debería estructurarse, debe ser un área nueva dentro de la organización, un área que no esté, por decirlo así, comprometida o viciada con muchos aspectos que pueda tener la organización en este momento, y que a partir de esta nueva unidad empiece a desarrollar o empiece a generar las diferentes iniciativas y empiece a integrar a las otras áreas, ¿sí? Entonces hemos visto, por ejemplo, que la innovación en algún momento se la estaban dejando al área de mercadeo, pero entonces si la dejamos solamente en el área de mercadeo, nos vamos a enfocar mucho en una innovación de producto, en una innovación quizá de canales, en una innovación muy enfocada al front, ¿sí? Recordemos una vez más lo de las capas de la arquitectura empresarial, nos vamos a estar enfocando solamente en esa primera capa. En otros lados lo hemos visto que se la han dejado al área de tecnología. Entonces ahí vuelve y sucede algo muy similar, pero ahora enfocado más hacia las herramientas tecnológicas. Entonces son organizaciones que empiezan con unos cambios ya más abocados hacia implementación de nuevas herramientas tecnológicas, toda la parte de transformación solamente lo ven como si fuera un tema tecnológico y empezamos a descuidar las otras aristas de la transformación. Entonces por eso creo que lo más importante acá es que sea un área generalmente nueva, y así es como ha venido funcionando muy bien en algunas entidades, un área nueva, un área que se cree completamente, ya sea de innovación o de innovación y transformación digital, a través de la cual o a partir de la cual se empiecen a generar y a crear todas las capacidades necesarias para ayudar a la entidad a transformarse de manera integral, desde las diferentes capas de la arquitectura empresarial y asimilando y apoyando también todo lo que tiene que ver con la parte de la transformación cultural. Y adicionalmente, Lorena, antes de continuar con la siguiente pregunta, debe ser un área estratégica, es decir, que reporte de manera directa a la presidencia o a la gerencia general de la entidad para que pueda tener los resultados que se necesitan. Gracias, Alejandro. Por aquí nos preguntan, ¿cuáles son las barreras o resistencias más comunes que ven al momento de la transformación digital? Walder nos hace esta pregunta. Bueno, las principales barreras, y creo que las hemos venido mencionando a lo largo de la charla, tienen que ver primero con el mindset de la alta gerencia, ¿sí? Entonces yo creo que el cambio tiene que empezar desde ahí. Si la alta gerencia o la alta dirección está completamente convencida y alineada de que el proceso de transformación digital es un proceso necesario en este momento para cualquier tipo de organización, sea financiera o no financiera, es completamente necesario, y empieza a definir estratégicamente cuál es la ruta y cuáles son los componentes de la transformación. Por ese lado empezamos a romper, digamos, uno de esas grandes barreras con las que generalmente nos encontramos en este tipo de proyectos. La segunda tiene que ver también con algo que se ve mucho en las entidades financieras y tiene que ver con la burocracia. Entonces acá empezamos a encontrar muchas fricciones con respecto a temas de agilidad organizacional versus la burocracia estacional con la que siempre hemos vivido o convivido en nuestros bancos, ¿sí? Entonces, por un lado, estamos empezando a transformar la forma de pensar, la forma de hacer las cosas, incorporando nuevas herramientas tecnológicas, pensando mucho en el cliente, armando todas un montón de estrategias centradas en el cliente. Y por el otro lado nos vamos y las políticas son sumamente restrictivas para poder buscar una aprobación. Entonces hay que surtir todo un proceso burocrático
Entonces esa es una gran barrera que hay que empezar a derribar, y alrededor de esa barrera hay unos mitos enormes que son muy, muy difíciles, pero no imposibles de derribar, que más temprano que tarde deben empezarse a abordar, ¿sí? Entonces, uno, el mindset de la alta gerencia; dos, la burocracia y la estática que hoy día se presenta al interior de las organizaciones; y tres, otro que también es muy importante, tiene que ver definitivamente con el cambio cultural. Entonces, la transformación cultural, como les decía hace un momento, puede llevar a grandes cambios a la organización, no solamente por el cambio de pensamiento, sino porque definitivamente hay personas o hay grupos de personas que que no se suben a la ola de la transformación. Entonces, pues ante eso hay que tomar decisiones, y empiezan a ser grandes detractores también de los procesos y de los proyectos. Entonces es muy importante empezar a identificar, empezar a gestionar, y en la medida de lo posible pues también tratar de romper de forma muy temprana con esa barrera. Yo creería que esas son las tres principales barreras sobre las cuales debemos siempre ocuparnos desde el inicio en este tipo de proyectos. Lorena. Solo si pudieras desbloquear el micrófono, Lorena, por favor. Lorenita, si pudieras activar tu micrófono, te agradeceríamos mucho. Gracias. Perdón. No te escucho. Nos quedan 5 preguntas. En honor al tiempo, Alejandro, que nos dice si contestamos las 5 o alguna. El correo que las hacemos llegar también. Dale, contestemos un par más, porque ya son las 8:10. Ya, perfecto. Nos pregunta Erika, para una entidad que ya tiene muchos de sus procesos automatizados, ¿cuál sería la forma de poder llegar a más clientes en este momento? Cuando los clientes tratan de no salir de sus casas, ¿será mejorar las plataformas web y utilizar aplicaciones para dispositivos móviles? A ver, lo que te entendí de esta pregunta es cómo haciendo uso de las diferentes tecnologías digitales podemos empezar a llegar de forma mucho más contundente a nuestros clientes, sabiendo que hoy día pues hay una restricción de movilidad muy alta, ¿sí? Listo. Correcto. Entonces, recordemos lo que veíamos en el eje comercial, ¿sí? Entonces hay uno de los aspectos muy importantes acá dentro del eje comercial que tiene que ver con lo que estaba en la partecita de arriba del tema de estrategia. Entonces, una vez que se definen todos los elementos estratégicos necesarios de segmentación, de oferta de valor potencial, de valor actual de nuestros clientes, hay que empezar a hacer uso de toda esa información, ¿sí? Si ya conozco a mis clientes, o por lo menos ya los tengo segmentados, sé a qué grupo pertenecen, sé cuáles son los productos y servicios que les puedo ofertar de acuerdo a sus necesidades, con base a todos los estudios de segmentación que ya he realizado, lo que puedo empezar entonces es a generar una serie de iniciativas de forma proactiva que empiecen a llegar a cada uno de estos diferentes grupos de interés, ¿sí? ¿Iniciativas de qué tipo? Entonces pueden haber iniciativas relacionadas con, no sé, con cross-selling de productos, con upselling de productos, con alivios financieros, porque pues en este momento hay muchas personas que también necesitan ese tipo de atención y no necesariamente lo saben. Entonces es muy importante estar muy cercanos a los clientes, tratando de identificar también con base a ese conocimiento que vamos teniendo de ellos, con base a esa explotación de la información, de los datos y de la analítica que estamos teniendo, cómo definimos todas esas campañas para poderle hacer llegar a nuestros clientes a través de los diferentes canales que tenga la organización en este momento, ¿sí? Han surgido también una serie de nuevas tecnologías y de plataformas que nos han venido a apoyar dentro de todo este proceso pandémico, que nos permiten también estar muy cerca. Por ejemplo, todas estas plataformas de interacción a distancia como Teams, como Zoom, como
como Meet de Google, incluso hay algunas que son mucho más personalizadas para poder seguir manejando esa relación con los clientes sin necesidad de que el cliente se tenga que acercar hasta la oficina. Entonces, por un lado, explotación analítica, definición de campañas muy enfocadas a los segmentos y a la oferta de valor, y también muy enfocadas a la parte del valor potencial del cliente. Y segundo, hacer uso de los canales digitales y de plataformas de interacción digital que les permitan pues tener esa cercanía con los clientes. Muchas gracias, Alejandro. Listo, Lorena. Última, ahora sí ya para cerrar. Leemos la última, las demás si quieren, les pueden mandar el correo y les estaremos respondiendo igualmente. Nos preguntan por aquí, ¿cómo puedo proponer un indicador de adopción de la nueva cultura empresarial orientado a la transformación digital, que en primera medida se visualiza como muy subjetiva? ¿Cómo puedo proponer un nuevo indicador? Ahí me perdí. A ver, es como un indicador de adopción a la nueva cultura empresarial. O sea, la nueva cultura orientada a la transformación digital que se visualiza muy subjetiva. ¿Cómo la puedo medir? ¿Cómo puedo medir los procesos de transformación digital? ¿Cómo puedes medir el proceso de transformación digital o la adopción por parte de los colaboradores? Porque es que el proceso de transformación completo lo mides con base a los niveles de madurez que van teniendo tus procesos, ¿sí? Entonces, recordemos que había una escalera en la cual mostrábamos cómo abordábamos primero la reingeniería de los procesos, y esa reingeniería de los procesos nos iban llevando desde un nivel 1 hasta un nivel 5. Esos diferentes niveles están acompañados con una serie de indicadores que son los que les mostré en la última lámina, donde medíamos diferentes tipos de impacto. Uno de ellos es la parte de la eficiencia, otro podría ser también un indicador relacionado a la adopción digital por parte de los colaboradores o el uso de metodologías o de marcos de trabajo ágiles o el uso de diferentes metodologías de innovación que se estén incorporando al interior de las dinámicas propias de ejecución de cada uno de los procesos. Entonces, a partir de, digamos, de ese mismo cuadro de mando que les mostraba en esa lámina, podemos definir otros indicadores, indicadores relacionados con la cultura, indicadores relacionados con la adopción, los indicadores que queramos ver, ¿sí? Ahora, definir el indicador, pues ya eso es una labor que requiere un poco más de análisis para poder identificar finalmente cuáles son las variables que podemos entrar a identificar, entrar a cuantificar y que podemos de forma muy sencilla recolectar para que el indicador no se quede muy ambiguo, no se quede en el aire y realmente tenga el peso que se necesita para poderlo tener como una medida de seguimiento. Gracias, Alejandro. Bueno, esperamos haber respondido sus preguntas. Muchas gracias a todos los asistentes al evento desde la dirección de Pan American Business School. Les deseamos una feliz noche. Esperamos le haya sido de provecho este webinar y los esperamos próximamente en conjunto a EFICA. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta sesión. Los esperamos también mañana. Vamos a tener una sesión en la cual vamos a profundizar en todo lo relacionado con automatización de procesos, y a todas las personas que se inscribieron también en este webinar les vamos a compartir los enlaces para que se puedan conectar a las otras sesiones en las cuales vamos a estar viendo robotización, transformación cultural, tema de experiencia del cliente, ya haciéndole un doble clic a cada uno de los diferentes ejes, porque pues el objetivo es que dentro de toda esta serie de 7 webinars sobre los cuales los vamos a estar acompañando hasta mediados del mes de noviembre, podamos ir abordando no solamente esta visión general que les quise compartir en esta noche, sino que empecemos a abordar un poco más a profundidad cada uno de sus diferentes aspectos, ¿sí? Entonces, queden muy atentos a sus correos electrónicos, les estarán llegando las invitaciones
para que nos sigan acompañando en las próximas sesiones y muchas gracias a todos por su tiempo. Feliz noche. Hasta luego.